Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan en este lunes 23 de octubre. Miren cómo pasa el año, y después de las elecciones presidenciales en Argentina, que mostraron, claro, una sorpresa, ¿no? Y es que el candidato oficialista, Sergio Massa, además ministro de Economía, obtuvo un sorpresivo resultado de más del 36%. Le sigue Milei, Javier Milei, que era el favorito de las encuestas para encabezar al menos esta primera parte de la elección. Es decir, se señalaba, y varios analistas evidentemente confirmaban, que era altamente probable que no iba a haber, que iba a haber una segunda vuelta, que no iba a haber un candidato que se impusiera en esta primera vuelta, pese a que el candidato Javier Milei sí había dicho que él se iba a poner en primera vuelta. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Balotaje, ¿no es cierto?, en 3 semanas más. Bueno, y de este tema y de otros más queremos conversar con nuestro editor del newsletter político, a quien ya tenemos en línea, Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Gusto de saludarte. Muy bien, Mirna, muchas gracias. Aquí estamos. Sorpresivo, impresionante, sí, pues, el resultado de Argentina, ¿no? Sí, mira, hagamos un pequeño refresh. Yo voy a estar conversando en un ratito más con Cristóbal Belolio, analista político que está precisamente en Argentina. Vamos a entrar en todos los detalles, pero hagamos un pequeño, hagamos una bajada, si tú quieres, ¿no? Para poder abordar esto, porque de verdad que fue bien sorpresivo, ¿ah? Y sorprende además un ministro, no es menor que sea un ministro de Economía, que tiene una de las inflaciones más altas que hay en el mundo actualmente, la más alta de América Latina, junto a Venezuela, que sea puntee, ¿no?, el resultado electoral de esta elección, en donde yo estuve leyendo frente a las entrevistas al expresidente Macri, que daba por descontado que Bullrich, que era su candidata, pasaba a segunda vuelta con Milei. Entonces, realmente Bullrich quedó en tercer lugar, muy lejos de Massa, o sea que está, imagínate, en primer lugar. Entonces llama la atención, ¿no? ¿Por qué la gente vota un candidato que es responsable, que podría ser responsabilizado por la crisis de la alta inflación que hay en Argentina? Pero bueno, Argentina no deja de darnos sorpresas respecto a su ambiente político. El peronismo parece que todavía está muy, muy arraigado, ¿no?, en el ánimo argentino, y en eso estoy recordando, fíjate, mientras hablo, de esa frase que dijo el expresidente de Uruguay, ¿no? Se llamaba el mítico expresidente de Uruguay, que decía que no entendía, ¿no?, que esto era una mitología, ¿no? Era una mitología el hecho de Argentina y el peronismo, que el peronismo era una mitología, ¿no? Y que decía que justamente no entendía cómo una persona que tenía esos niveles de inflación podía estar presentándose a la elección. No solo se presentó a la elección, sino que también tuvo el primer lugar, lo que es bastante llamativo, ¿no? Claro, de todas maneras lo que tú dices es muy cierto y tiene mucho que ver. Bueno, vamos a estar, como te digo, ya en un ratito más entrando en detalles, pero aquí hay varios puntos, ¿no? La mitad de estaba leyendo en un artículo de The Economist que la mitad de la población recibe algún tipo de ayuda social del gobierno. 1, 2, tú tienes allá gratuidad en la educación, no solo escolar, sino que también en la educación superior. Lo que ha dicho Milei es que quiere terminar de partida con la educación gratis, digamos, gratuita, y por otro lado, ¿no es cierto?, recortar los gastos del Estado. Acuérdate que el símbolo de Milei es una motosierra para sacar todo lo que sea necesario, reducir al Estado a una mínima expresión, en un país acostumbrado a tener, insisto,
a un Estado que está presente en algunas, puede ser ineficiente, lo que tú quieras, pero el argentino lo ve también como parte de lo que es ser, ¿no es cierto? Un ciudadano en ese país que tiene, por cierto, 40% de pobres sin duda, que tiene esta inflación, como decías tú, que roza los 140%, o sea, solo imaginémonos lo que significaría para Chile tener una inflación como esa, pero hay otras razones, supongo, no sé cuánto estará pesando todos contra la ultraderecha. Vamos a ver, como dices tú, si efectivamente Milei, que obtuvo el 30%, logra captar ese 22% que llegó a Patricia Bullrich, no sabemos. Insisto, vamos a estar conversando en un ratito más para que entremos en detalle de lo que pasó ayer en Argentina. Pero vamos ahora a lo que está pasando en nuestro país, porque, a ver, ya la comisión experta entregó los cambios que hizo al texto al Consejo Constitucional, y el Consejo Constitucional tiene que votar esta semana para ya tener prontamente, ¿no es cierto?, el texto final por el cual se tendrán que pronunciar ciudadanas y ciudadanos el próximo 17 de diciembre. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es la correlación en este momento, Juan Diego? Sí, mira, bueno, un detalle antes, que el expresidente uruguayo era José Mujica. Pepe Mujica, sí, Pepe Mujica. Te iba a decir, se me fue. Pero, ¿cómo se llama? No, mira, aquí Argentina da sorpresas. Yo creo sí. que la sorpresa, en Chile no faltan sorpresas. Vamos a tener a un oficialismo que va a preferir quedarse con la Constitución del 80. Yo creo que es un poco despectivo decir que la Constitución del 80, yo creo que es la Constitución que fue reformada por el presidente Ricardo Lagos en 2005, pero obviamente se ha sacado mucho lápiz, mucha punta al lápiz respecto a que el oficialismo, es decir, Partido Socialista, a la extrema, a la izquierda, más a la izquierda del Partido Comunista, estarían optando por apoyar el mantenimiento de la actual Constitución. ¿Cuáles son los datos que tenemos para eso? Es que principalmente la semana pasada, y es lo que trata el newsletter de esta semana, es que el oficialismo, principalmente a nivel de consejeros, estarían decididos a votar en contra. Y los argumentos que dan, bueno, son varios, pero principalmente y el más evidente, ¿no? Es que esta Constitución es mucho más fácil de renovar, de reformar, que lo que es la Constitución que estaría proponiendo el Partido Republicano o la mayoría de este tipo. Claro, porque... Exacto, perdona que te interrumpa, porque la reforma que se hizo el año pasado, ¿no es cierto?, que fue promocionada por la senadora Jimena Rincón, Matías Walker también, respecto de reducir el quórum para poder reformar la Constitución a 4/7, claro, estaría siendo hoy día, como se podría decir, la esperanza para poder avanzar en cambios a la actual Constitución, pero no deja de llamar la atención de todas maneras que hoy día tú estés revalorizando la Constitución del 80. De hecho, Lautaro Carmona, mira, esto es lo más llamativo, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, en una entrevista en el Mercurio ayer, decía que ya no es la del 80, con todos los cambios que se le han hecho. O sea, claro, es curioso, partiendo por el propio presidente del Partido Comunista, decir que ya no es la del 80, cuando el mismo Partido Comunista siempre ha dicho hasta la Constitución de la dictadura. Sí, bueno, acuérdense, hay una famosa frase que hizo el presidente Boris, que habló de los 4 generales, ¿no? La Constitución de los 4 generales. Yo creo que como te decía, el grupo, los consejeros, que son minorías, sabemos, del oficialismo, que están en el Consejo Constitucional, ya me dijeron, y hay una unanimidad en ese aspecto, respecto a que esta semana ellos van públicamente a dar a conocer su decisión de votar en contra. Esto sería un acto entre el miércoles y jueves, se hablaba que iba a ser en la Universidad de Chile, estaban discutiendo el lugar, ¿no? El lugar donde se iba a hacer, ya era una decisión. Cuando me voy al partido, los partidos políticos de converso con el oficialismo, me llama la atención, fíjate, porque ellos indudablemente no están de acuerdo con esta Constitución. No les gusta, no es de su agrado, por decirlo de una manera educada, pero ellos van a esperar hasta el 6 de noviembre. ¿Por qué van a esperar hasta el 6 de noviembre? Porque consideran que sería una falta de respeto con quienes están trabajando hoy día en la realización, en la discusión respecto a esta Constitución. Entonces, tendríamos que, a mediados de esta semana, estamos hablando 27, 28, se daría a conocer la decisión de los consejeros de votar en contra, y el 6 de noviembre los partidos políticos, es decir, PPD,
PS, Frente Amplio, Partido Comunista, al parecer apoyarían esta idea de votar en contra. La situación, ¿cuál es el punto aquí? Y el elemento es que, como te decía, esta es una constitución más reformable. Segundo, esta es una constitución, como me decía un consejero, me decía, es mucho más factible avanzar en los silencios de la actual constitución, ya sea porque no dice nada al respecto o quedó desactualizada, que en el texto propuesto por los republicanos. Y me daban como ejemplo el tema de las pensiones. La constitución, que es la propuesta de constitución, señala de que todos los fondos tienen que ir directo al cotizante. Con lo cual, toda solidaridad, que es lo que ha planteado este gobierno durante mucho tiempo, e insiste en la necesidad de repartir la cotización entre un porcentaje de solidaridad, un porcentaje a las cuentas individuales. Eso no se podría hacer y solamente el factor solidario se podría dar a través de impuestos. Entonces, ese es un ejemplo que me dice, mira, en la actual constitución nosotros podríamos tener un porcentaje de la cotización a un fondo solidario. En la constitución que se está discutiendo ahora no se podría, sería solo impuesto. Y con ese ejemplo me ilustran varios otros en donde queda claro que da espacios. Hay espacios respecto a los cuales se podrían hacer una cantidad de reformas. El punto aquí, y es lo que he hablado con gente de derecha principalmente, es el tema del sistema político, en donde ellos insisten de que aquí hay una reforma del sistema político que es clave. Le pregunto eso, obviamente, a los oficialistas y me dicen, bueno, por eso lo podemos hacer con la actual constitución. A lo que voy, la decisión está hecha, se ha tomado, vamos a ir, dicen ellos, en contra de esta reforma constitucional. ¿Cuáles son los puntos en los cuales ellos... Dime. No, es que te quiero, solamente para ir matizando, aportándote elementos a lo que tú estás señalando. A ver, vamos viendo cómo se va componiendo este esquema. Evidentemente que el oficialismo, o más bien la izquierda y la centro, ojo que no es solo la izquierda, también es la centroizquierda, del amplio espectro político. Cuando hablo de centroizquierda me refiero a Democracia Cristiana hacia el Partido Comunista. Ya está definido prácticamente el voto en contra, particularmente por lo que ha pasado con el tema del Estado Social y Democrático de Derecho, tal como tú lo señalabas, ¿no es cierto?, que queda con tantos amarres, que si un gobierno, cualquiera fuera, quisiera establecer una política pública del tipo como lo que hay en Inglaterra, o hablemos en Reino Unido, ¿no es cierto?, el National Health Service, no se podría porque la Constitución está totalmente amarrada desde el punto de vista de la provisión, ¿no es cierto?, tanto de lo público como lo privado, más lo del derecho a elegir, en salud, etcétera, etcétera, y todo eso configura un cuadro, también en previsional, en el tema de seguridad provisional, que hace imposible, ¿no es cierto?, que cualquier gobierno que venga pueda establecer una política pública distinta. A eso voy. Por eso que muchos de los analistas han dicho que esta es una constitución que está llena de políticas públicas y mucho menos de lo que debe ser una constitución. Solo permíteme agregarte 2 puntos. En una columna de opinión este fin de semana, la analista, y bueno, ella es columnista de la Tercera, Silvia Eizaguirre, que hablemos, ella es más o menos Evópoli, podríamos decir, ¿no es cierto?, en el tema político, en su visión política. Ella dice que el texto cae en el exceso de regular la provisión de los derechos sociales. Y bajo este nuevo texto, el sistema inglés de salud, lo dice ella, el proyecto de ley de pensiones de Sebastián Piñera, y de no aprobarse, dice, la observación que elimina el financiamiento por estudiante, el sistema de financiamiento de la educación en la mayor parte de los países europeos y anglosajones podrían ser inconstitucionales. Ella dice que todavía está a la espera para ver qué va a votar, no está definido, y te termino solamente señalando que Jorge Correa Sutil, que es el abogado constitucionalista, ex integrante del Tribunal Constitucional y que fue demócrata cristiano y que fue clave para aglutinar al sector de la centroizquierda en contra del rechazo, por el rechazo, en contra del texto anterior, dijo que no le veía nada bueno a esta constitución, salvo lo que propone en el sistema político. Esto lo pongo como elementos de la discusión y de la conversación, Juan Diego. Bueno, yo te agrego 2 cosas. Primero, yo creo que fuiste generosa al decir que Silvia Eizaguirre era de Evópoli. Silvia Eizaguirre yo creo que es bien de derecha, es realmente un representante. Perfecto, de derecha. Me equivoqué entonces. No, ella no tiene definición política, pero a lo que voy... No, yo pensaba que era más Evópoli.
Claro, en eso yo creo que es interesante porque ella es una persona de derecha, trabaja en el Centro de Estudios Públicos, ha sido muy crítica del gobierno, entonces no, puede que sea Evópolis, no tengo idea, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Estoy diciendo que lo interesante de ella es que es de derecha, ¿no? Claro, pero por supuesto. Y Correa Sutil llama mucho la atención, no olvidemos, y ahí hay una polémica bien interesante. Fue clave en todo el tema del rechazo, en el plebiscito anterior, la decisión de Lagos, ¿no? Cuando Lagos critica de alguna manera todo lo que es varios elementos, además fue muy, en ese sentido, muy profesional, porque fue punto por punto criticando los elementos de la Constitución anterior, de lo que fue la convención. Del texto, ¿no? claro. Y ahí hay una anécdota que, bueno, es un detalle, una maldad, ¿no? Pero se dice que la persona que influyó en Ricardo Lagos y que trabajó con él, su decisión de rechazarlo fue Jorge Correa Sutil. A lo que voy, Jorge Correa Sutil en sí es muy relevante lo que diga, porque fue la persona que de alguna manera articuló la decisión de Lagos, o estuvo detrás de Lagos en la decisión de decir que no le gustaba la constitución de la Convención Constitucional anterior. Entonces, que lo diga hoy día no es menor, es una persona que podríamos decir es la punta de lanza y va a ser una persona importante, yo creo, en la decisión que va a dar a conocer Lagos, que van a dar una cantidad de líderes de la centroizquierda. Entonces, creo que entre lo que tú contabas ahora de la Silvia Aguirre y lo que contabas de Jorge Correa Sutil, ahí ya se está armando esa masa crítica que va a apoyar el en contra. Sí, Juan Diego, dame un segundito. Lo que pasa es que acá hay otros actores que tenemos que mencionar. Primero, Amarillos, cuyo presidente, el diputado Joanet, ¿no es cierto?, Andrés Joanet, ha dicho ya, no dice que va a votar a favor todavía, pero ya está diciendo, ya lo está dando a conocer porque dice que este texto es mejor que el que tenemos en la Constitución del 80. Lo propio ha hecho Sergio Mico, que también ha dicho que este es un buen texto constitucional. Todavía falta por saber qué va a hacer Demócratas, que son los más genuinamente cercanos a la democracia cristiana, pese a que Joanet también había sido militante demócrata cristiano, pero yo diría que los amarillos están un poco más hacia la derecha. Entonces, ver qué va a pasar con la senadora Rincón, que es, insisto, el artífice de esta reforma constitucional, de la Constitución del 80, o la Constitución de Lagos, como ustedes quieran llamarlo, que permite, ¿no es cierto?, bajar el quórum para que la reforma a la Constitución sea más posible y no dependa de quórums que son imposibles de alcanzar, ¿no? Entonces, eso por un lado. ¿Qué va a pasar con Jimena Rincón? ¿Qué va a pasar con el senador Matías Walker? ¿Cómo ves tú ahí? Tomando en cuenta que Ignacio Walker, que está fuera de la democracia cristiana, histórico demócrata cristiano, también ha tenido serios reparos a cómo quedó la redacción de las normas relativas al Estado social y democrático de derecho. O sea, lo que dicen los expertos de centro izquierda es que el Estado social y democrático de derecho está debilitado por la cantidad de elementos que se les adicionó y que harían, insisto, imposibles determinadas políticas públicas como las que acabamos de mencionar en la columna de Silvia Aguirre. Entonces, ¿qué va a pasar con demócratas para partir? Mira, a ver, para republicanos, cuando hablo con ellos es impresionante, realmente para ellos el tema de demócratas y de amarillos es, pero fundamental. Ellos insisten de manera sistemática, de manera insistente, valga la redundancia, en que haber logrado que demócratas y amarillos estén con ellos es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos lo que quiere republicanos es señalar de que hay una masa de personas que antes apoyó el rechazo y que hoy día apoya el apruebo o el a favor, que es el mismo, ¿me entiendes? O sea, aquí lo que pasa es que se va a traspasar el rechazo, se va a traspasar a la favor, es decir, amarillos y ¿cómo se llama? Y demócratas estarían votando a favor. Primero, ellos tienen razón en que es bastante emblemático, bastante sintomático, bastante relevante que vote estos sectores que votaban por el rechazo, voten ahora a favor. Pero no olvidemos, y en ese sentido es más bien simbólico que real la importancia de este voto. Porque no olvidemos que Amarillos no ha conseguido ni siquiera las firmas para poder ser partido político.
Republicanos, ¿cómo se llaman? Demócratas, está en eso, está tratando de lograrlo. Son dos movimientos, son unos proto-movimientos, es decir, es el inicio de grupos que se articularon en torno al rechazo, pero que no han logrado desarrollarse, no han logrado crecer en otro ambiente, que es el ambiente democrático habitual del Parlamento, de las elecciones normales y corrientes. Entonces, yo diría que hay que mirarlos con cuidado, no hay que exacerbar su importancia. Sin embargo, obviamente, el Partido Republicano está intentando darle una relevancia mucho mayor de la que tienen. Insisto, son movimientos, ni siquiera son partidos, tengamos ojo en eso, que están recién surgiendo. En ese sentido, yo creo que Jimena Rincón ha sido más cauta. Yoyet es una persona con muy poca experiencia política, fue intendente, ganó la elección de diputado con muy pocos votos, entonces tampoco hay que darle la relevancia que ellos quieren darle. Creo que Republicanos en ese sentido tiene temas más delicados, y yo creo que ahí el voto femenino, por ejemplo, va a ser un elemento muy relevante. Toda esta discusión que ha habido sobre las 3 causales a las cuales se podría acoger una mujer en caso el caso de hacerse del aborto, yo creo que ahí hay un 50% de la población que va a estar bastante dudosa de apoyar al republicano, apoyar esta constitución, y después tenemos un elemento que es que la gente va a sentir, y yo creo que ese va a ser el foco que va a tener el oficialismo respecto a esta constitución, que es lo que dijo, y de hecho, hablando con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, me confesaba que se arrepentía, pero se arrepentía porque todavía... Para hablar de la casticización, ¿no? Claro, de la castitución. Exacto. Entonces ella me decía que no lo dijo demasiado antes, que bueno, ella es una de las personas que va a decirlo el 6 de noviembre, decidieron hacer público su decisión de voto, pero bueno, pero es esto, que vas a votar por una constitución que es de José Antonio Kast y de los republicanos. Yo creo que esos puntos son bastante relevantes, y creo que no va a ser fácil remontar esos votos, ¿no?, que necesitan para el 50%. Ahora, la gran incógnita que hay en esto y el gran problema es qué pasa si una constitución es aprobada con el 51% de los votos. Claro, eso es un tema que, por cierto, no va a resolver la gran polarización o la gran división de la sociedad. Pero más allá de eso, quiero saber, lo último para terminar este tema de la Constitución, ¿qué va a hacer Evelyn Matei? Tú has hablado con ella. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser? ¿Cuándo se va a pronunciar respecto de qué va a pasar con su voto? Ella dijo que no quería exponer su capital político, que esta era una mala Constitución, en fin. Mira, bueno, aquí y anoche lo hablamos, Mirna, que ¿cómo se llama? Yo creo que ella está en una situación compleja, pero está, como me dijo una persona, está a punto de chutear el penal, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la posición de ella? Yo creo que Evelyn Matei no está de acuerdo con la actual constitución. Ella ha tenido diferencias evidentes y públicas respecto a esta constitución. Dos temas al menos dos temas. Uno, el de las contribuciones, que le pareció una locura, que era un impuesto, uno de los impuestos más razonables en términos de que la gente que tiene más plata paga más que la que tiene menos plata, no como el IVA, en donde todos pagan lo mismo. Y segundo, ella ha sido muy crítica respecto a las 3 causales, ¿no? A la posibilidad de entorpecer o terminar prohibiendo el aborto en 3 causales. Son 2 cosas que yo creo que son relevantes, y ante lo cual ella dijo en una entrevista hace 3 semanas en el Mercurio, en donde dijo que ella no estaba dispuesta a poner su capital político en esto. ¿Cuál va a ser la decisión de Evelyn Matei? Yo creo que a ella no le gusta esta constitución, no está de acuerdo. El tema es si los partidos políticos, esencialmente la UDI, su partido y RN, la obligan, porque son 2 partidos que han estado realmente muy, muy a favor de la Constitución y han decidido, al parecer, por un acuerdo municipal para las elecciones de octubre del próximo año, en donde se habría llegado a un acuerdo con republicanos, han estado decididos a apoyar esta Constitución, que la impulsen, que la obliguen, bueno, a Evelyn Matei no se le puede obligar, pero que la convenzan, vamos a decir de manera más amistosa, a que salga apoyando la Constitución. Mi impresión
es que ella está en la disyuntiva hoy día. Creo que no está tan decidida a salir a apoyarlo como los partidos políticos. No es, yo creo que no es baladí el hecho de que ella todavía no aparezca. Indudablemente todos los medios de comunicación le están pidiendo a ella que dé una entrevista. Ella no ha aceptado todavía. Ha dicho que, y lo que también conversé con ella, me dijo, está en un momento de meditación, o sea, de meditación, no, está analizando la situación. Y creo que falta una o 2 semanas para que ella decida. ¿Qué pasa? Y en ese sentido, dentro de Republicano hay una persona que sabemos que no es muy relevante dentro de Republicanos, pero que es el Rojo Edwards, que señala que la pérdida del plebiscito para Republicanos sería fatal. ¿Por qué? Porque sería la demostración y el argumento que podrían tener todos los partidos de derecha y partidos de oposición del oficialismo para decirle al republicano que las ideas de ellos no tienen fundamentos, no tienen apoyo en la masa electoral. Con lo cual, republicano pasaría, me tendría a la retaguardia, quedaría bastante disminuido como partido político porque toda su arrolladora participación dentro del Consejo Constitucional habría sido una pérdida de tiempo. Y en ese sentido es bastante triste, pero sería muy similar a lo que ocurrió con el Partido del Pueblo. Claro, Juan Diego, fíjate que 2 cosas que quiero agregarte porque tú entrevistaste a Jorge Fábrega, ¿no es cierto? Él es director en Tendencias Sociales de Datavoz, economista y sociólogo de la Católica, para hablar sobre el tema de las encuestas. Y me importa mucho lo que te dijo él, pero para agregarte un dato, entrevistado en el Mercurio día de la mañana, Gonzalo Müller, coordinador de la franja por la opción a favor, dice que aquellos que apuestan a que esta es una elección que ya está jugada se equivocan, que las personas van a tomar su decisión 2 o 3 semanas antes del plebiscito. Y entonces me interesa lo que te dijo Fábrega, porque te habló de 5 millones de votos que pueden estar ahí, o sea, que hay incerteza respecto de esos 5 millones de votos. ¿Cómo puede ser tanto? Bueno, sí, aquí, bueno, el escenario electoral chileno es absolutamente otro en los últimos 4 años, desde el plebiscito del apruebo y el rechazo. ¿Por qué? Porque se hizo obligatorio. Y a mí eso bueno, y todos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, todos te dicen, aquí hay algo que no conocemos, que no sabemos cómo va a reaccionar, cómo se comporta. Y es el hecho de que hay una población que antes no votaba y que ahora vota. Fábrega fue bastante categórico en eso, porque a mí me preocupa mucho, y en ese sentido yo tengo muchas dudas respecto a todas las encuestas. Mira la sensación que me dicen cuando tú vas a las encuestas y te dicen, no, mira, un 30 y tanto es a favor, ¿cómo se llama? A favor, otro 60, no sé, en contra, pero tú te vas esos son los que votan, o sea, los que decidieron contestar la encuesta, pero pero el porcentaje grande de los encuestados, la verdad que son bastante menores los números, pero son 20, 14, una cosa así. El gran porcentaje es gente que no ha decidido su voto. Y es gente, y en ese sentido, antes la gente que respondía a esta encuesta era la gente que votaba. Hoy día responde a esta encuesta la gente que vota, pero ¿cómo se llama? Pero no la que tiene la obligación de votar. ¿Ya? Y en ese sentido, como decías tú, aquí lo que decía Fábrega, hay un bolsón de hasta aproximadamente 5 millones de votantes que son mayoritariamente una incógnita aún, ¿no? Lo que voy, por eso entrevisté a Fábrega, ¿qué fiabilidad, qué confianza puede dar una encuesta que te dice que todavía hay un 5 millones de personas que todavía no saben cómo van a votar, ¿no? No, totalmente. El voto obligatorio es un cambio, una variable Total. Muy determinante del resultado. Sí, de todas maneras, el voto obligatorio, yo lo hablaba con Emanuel Berocet, la socióloga de la Universidad de Chile, que se ha encargado también, o sea, se ha dedicado a estudiar estos fenómenos, y ella hablaba, el voto obligatorio es un cambio absoluto y total, o sea, había un sector de personas que no sabíamos qué pensaba, cómo votaba, que se expresó en el plebiscito de septiembre del año pasado y que de verdad puede cambiar completamente una elección. Entonces, hay que tomar muy en serio esta nueva realidad y cómo eso se va a materializar finalmente en lo que sea el resultado del 17 de diciembre. Mira, me dice acá nuestro productor que Silvia Eizaguirre, claro, fue candidata a la convención, por supuesto,
y entró oficial, cuando sale, entra ella por el cupo RN, después salió, ¿te acuerdas? Y entró Tere Marinovich, pero ella entró por el cupo RN, ya, pero ella estamos de acuerdo que es independiente, pero claro, más cercana puede ser a RN en este caso, por cierto. Ya, oye, lo otro, rapidito así para hacer un barrido, ¿qué pasa con Miguel Crispi, si va o no va al Congreso? A ver, ¿cómo está esa situación del asesor, del jefe de asesores del segundo piso? Me llamó mucho la atención porque la prensa el fin de semana como que se dedicó a Crispi, es bastante relevante, todos los diarios hablaron de Crispi. Yo creo que hay un tema, no sé si es tan relevante, pero yo creo que cuando el tema de Crispi principalmente es una obsesión que tiene la oposición respecto a Revolución Democrática. Ellos saben que Revolución Democrática está en la lona, hay que pegarle porque está en la lona para que no se pare, y en ese sentido Javiera Martínez, que es la directora de presupuesto, y Miguel Crispi son los segundos objetivos después de haber sido derrotado Jackson, ¿no? Giorgio Jackson. Claro. ¿Qué pasa con Miguel Crispi? Miguel Crispi se opuso, y en eso es muy gracioso porque él se opuso a ir a la comisión investigadora del caso Democracia Viva que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas, y después de una desafortunada, hay que decirlo, porque nadie entendió mucho y en el gobierno estaban bastante indignados, de una declaración del Contralor de la República, el Contralor Bermúdez, en donde dice que todos tienen que rendir cuentas, ¿no? Ahí se genera un problema en donde entra el ministro de Justicia, a mi parecer de manera desafortunada, porque no era él la persona que debería haber salido a defender esto. Yo creo que debería haber sido el ministro secretario general de la presidencia, que es el que tiene relación con el Congreso. Pero bueno, sale el ministro de Justicia y Luis Cordero a explicar por qué no debería, dado que es cercano al presidente. Bueno, raya para la suma, el otro día Miguel Crispi decide ir a la convención. ¿Cuál es el tema? Lo paradójico de esto, que el presidente de esa comisión, después al otro día, en una entrevista, en La Tercera, dice que no está seguro si lo va a citar o no lo va a citar. O sea, ¿qué nos dice todo esto? El desorden y el mal ambiente político. Y en ese sentido yo creo que es bien interesante lo que me dijo una persona de RD. Me dijo, mira, yo creo que a nosotros, yo creo que aquí era una muy buena oportunidad para haber discutido el nivel de transparencia que tiene que haber en el gobierno. Si la transparencia tiene que llegar al presidente o no tiene que llegar al presidente. Sin embargo, me dice, es imposible en el actual ambiente político llegar a una discusión seria al respecto. Ante lo cual, Miguel Crispi decidió ir a la comisión. Yo creo que ahí hay un punto, yo creo que tiene razón en el sentido de que el ambiente político no da para discusiones serias. Y en ese sentido, tanto Luis Cordero como otros ministros y otras personas, no hay que olvidar, y llama la atención, que el mismo Cristian Larroulé, que fue el jefe del segundo piso de Piñera, explicó y dio razones por las cuales no debería ir Crispi a declarar al otro día de que él decide ir a declarar. Ante lo cual, y yo creo que lo más relevante de esta discusión es que el ambiente político no está para discusiones serias. Miguel Crispi decide finalmente ir a declarar, el presidente, quien dirige esa comisión, pone en duda que lo llame, y no, me parece bastante poco positivo el ambiente, ¿no?, en que se está dando esta discusión. No sabemos si Miguel Crispi va a ir, están esperando un documento que tendría que sacar la Contraloría, y vamos a ver si va o no declara. Pero como te digo, a mí lo que me preocupa y lo que me llama la atención es el mal ambiente político para una discusión seria respecto a la transparencia que tiene que tener el gobierno. Bueno, de todas maneras, y yo creo que al final, más allá de si esto es una obsesión que tiene la oposición con Revolución Democrática o no, o con el gobierno por el caso puntual, etcétera, la pregunta es si era necesario haber tanto dilatado el tema y mejor no haber ido y soltar esto, ¿no? Y no generarse otro problema más, otra tensión más, otro flanco más para un gobierno que está lleno de flancos abiertos. Bien, vamos con el tema de la Contraloría, porque, a ver, ¿qué pasa aquí con el Contralor Jorge Bermúdez, que está terminando su periodo y que podría reemplazarlo de manera interina, entiendo, Dorothy Pérez, que fue su acérrima enemiga? A ver, cuéntame un poquito qué está pasando con eso. Sí, no, este es un cuento, esto es una telenovela caribeña casi. Exacto, Dorothy más Pérez, o menos.
Sí, no, es como, sí, pero bueno, el caso es muy paradójico, muy impresionante. Jorge Bermúdez coloca como su segunda a cargo de la Contraloría a Dorothy Pérez, una persona con gran experiencia dentro de la Contraloría, que venía del Ministerio de Educación en la época de Nicolás Izaguirre, y ella como una gran propiciadora de Bermúdez como candidato y luego como contralor. Sin embargo, no sabemos, yo no tengo el detalle, pero hay una enemistad entre ellos dentro de la Contraloría y él entabla, o inicia una batalla contra ella que es de antología. Conclusión, terminó en la Corte Suprema. Bermúdez peleando con su subcontralora, Dorothy Pérez, para sacarla del cargo. Y la Corte Suprema le dice que no puede sacarla. Y Dorothy Pérez se quedó en la Contraloría, obviamente en el subterráneo, a la izquierda, en el hueco más hueco del edificio de la Contraloría, porque obviamente no tiene relación con Jorge Bermúdez, y está ahí, pero sin ninguna relación con el Contralor, y da la paradoja que creo que el 16 de diciembre él tiene que dejar el cargo. Y ante la ausencia de candidatos, no sé, o sea, hay nombres, pero no, el gobierno no ha establecido, el Parlamento tampoco ha señalado cuáles son sus candidatos. Dorothy Pérez tendría que sustituirlo a Jorge Bermúdez. ¿Cuál es el temor de Bermúdez? Que obviamente esto sea una revancha, que ella vuelva, esté durante el periodo de ¿cómo se llama?, de subrogancia, y empiece a revisar la cantidad de todos los casos que ocurrieron en estos años de Bermúdez como contralor, y empiece una batalla nuevamente entre ellos, ¿no? El sector de Dorothy Pérez dice que, y lo que me ha dicho gente cercana a ella, que no es la intención de ella. Jorge Bermúdez obviamente está muy preocupado por eso, y aquí hay un tema que no es menor, que él presentó a través de unos parlamentarios, diputados, un proyecto de ley que impediría que Dorothy Pérez sea la sustituta. ¿Por qué? Porque dice que solamente que el Contralor tiene que seguir hasta que llegue el candidato, o sea, hasta que llegue quien lo va a sustituir. Ese proyecto de ley firmado por diputados no prosperó, pero te demuestra la preocupación que tiene Jorge Bermúdez. Se dice, y en ese sentido en el gobierno señalan que no se ha descartado que la candidata que tiene Jorge Bermúdez para, ¿cómo se llama?, para Contralora, para sucederlo, ¿sí? No se ha descartado que sea la candidata que finalmente quede en el puesto. Ya, pues, Juan Diego, se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo este recorrido, ¿no es cierto?, por la política de los últimos días. Estaremos conversando el próximo lunes a la misma hora. Que estés muy bien. Muchas gracias, Mirna. Que estés muy bien. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN. Acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el analista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que se encuentra precisamente en Argentina siguiendo las elecciones, Cristóbal Velolio. Ya estamos de regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuch Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuch Inversiones desde 1.500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel.
Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrados